El Señor habló del Espíritu como viento, ¿eh? Y cuando el viento sopla, revuelve papeles, tira cosas. Así es. Muy bien, Aquí estamos entonces. Bueno, pendientes. muy bien. Habíamos dicho Gerardo, tú entonces que recibiste las, sí, ¿cómo se llama? recibí Las preguntas, cuatro, ¿cierto? cuatro preguntas recibí. Exacto. ¿Alguien Por será tan ahora. amable? Claro, por ahora, claro. Alguien será tan amable de ir leyéndolas y vamos comentando. Realmente me parecieron muy profundas esas preguntas, muy interesante y ciertamente que tocan temas puntuales, ¿no? Una vuelta me acuerdo que un general de los agustinos, que no sé si no era el actual Papa León, había subido un nuevo general de los agustinos y había mandado una carta a todos los religiosos agustinos, pero ahora con las herramientas que nos da Internet, había hecho que esa carta estuviera personalizada, o sea, hermano fulano de tal o padre tal y cual, y venía la carta. Entonces, todos estaban comentando eso, qué lindo que habían recibido la carta dirigida a cada uno. Y entonces le pregunto a un hermanito mayor que estaba en la portería, digo, hermano, ¿recibió la carta del general? Sí, sí, claro, como todos. ¿Y la leyó? No, yo no las leo. ¿Y cómo no la leyó? No, porque ya sé lo que dicen. Siempre dicen lo mismo, que seamos buenos, obedientes, que observemos las reglas, pero nadie te explica cómo. ¿Sí? Y eso es a veces el tema nuestro, ¿no? Tenemos grandes ideas, tenemos lindos temas, temas que se imponen, y entonces todo lo que se organice tiene que estar en torno a ese tema, pero después no bajamos a las cosas concretas, prácticas, y entonces me parece muy bien estas preguntas que han hecho porque van hacia eso. Así que si alguien la quiere leer, vamos después reaccionando. Perfecto. Bueno, pues ahorita mientras empecemos entonces, Gerardo, vamos allí con el ejercicio que propones entonces. Gerardo, no te olvides que si tienes de pronto material que nos puedas compartir en versión digital, si utilizaste alguna presentación de base, todo eso nos sirve también para subir aquí a la plataforma. Entonces, ¿Cómo no? te lo encomiendo para que si tienes información o material, nos la puedas hacer llegar entonces, me la hagas ¿Cómo llegar a no? mí para poderla organizar aquí en la plataforma. ¿Listo? Sí, sí, con mucho gusto. Perfecto. En la primera pregunta se hablaba de exégesis y hermenéutica. Mientras buscan la pregunta, porque estaba muy bien formulada, pero Pero Gerardo, entonces, espérate un momentito para sí, que empecemos a grabar, mira, ¿cómo ¿sí? tiene? Y entonces ya ahí puedas empezar Con con las mucho respuestas. gusto. Bueno, entonces permítame un segundo, yo también pongo a grabar aquí, la nube, perfecto. Bueno, pues de nuevo, muy buenas tardes, buenas noches. Eso depende de donde estemos ahorita. Para Gerardo ya son las noches. También en Caracas, aquí en Colombia todavía son tardes. Entonces, bienvenidos a nuestra tercera y última sesión del módulo 5 que nos está compartiendo nuestro compañero Gerardo García desde Argentina. Módulo sobre todo lo que tiene que ver como esa dimensión misionera y evangelizadora que tiene la animación bíblica de la pastoral. Entonces, pues bienvenido Gerardo y aquí quedamos en tus manos.
Bueno, yo tengo aquí la pregunta primera que hicieron y que se le envió a Gerardo. Hace ya algunos años, 20 más o menos, sonó en Petare de parte de algunos presbíteros la lectura popular de la Biblia, LPB. ¿Existe concordancia entre LPB y la animación bíblica de la pastoral ABP? Y si esta práctica de estas nos ayudaría a tener un acercamiento a la lectura orante o lección divina. Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Sí, Eh, Creo que lo central es el tema de la lectura popular de la Biblia. La lectura popular de la Biblia es un método de abordaje del texto bíblico y un modo de hacer comunidad, vinculado fundamentalmente con las comunidades eclesiales de base, que eran pequeñas comunidades que se reunían comúnmente en casas de familia en torno a la lectura y la meditación de la escritura. Y lo hacían en clave de lectura popular. ¿Cuál sería este método, esta herramienta? Se parte de situaciones puntuales que los participantes del grupo aportan. Por ejemplo, uy, en casa estamos de duelo, se ha muerto mi suegra, y No sé, entonces se mira. habla de ese tema concreto, puntual, y alguien saca un texto bíblico para iluminar esa situación y se comparte esa lectura, esa meditación. ¿Sí? Se parte de la vida concreta, se va a un texto bíblico que ilumina y se dan después comentarios, meditaciones acerca de eso. Para proponer el texto bíblico hay que ser un gran conocedor de la escritura, porque uno no sabe con qué va a venir cada uno de los participantes del grupo. Es mucho más fácil la lectura orante o la lección divina. ¿Por qué es más fácil? Y porque uno previamente trae ya el texto elegido. El texto no se elige de acuerdo a una situación determinada, sino que el texto se trae. Y entonces algunos, por ejemplo, hacen lectura orante con una de las lecturas del domingo anterior o del siguiente, o hacen lectura orante con una lectura continua de un evangelio. Por ejemplo, la editorial Verbo Divino ha sacado una colección de libros en torno a los evangelios, a los hechos de los apóstoles. Esos son los que yo conozco, no sé si hay otros también, que proponen 25 encuentros de lectura orante, haciendo lectura continua. El tema de la lectura continua, ¿qué pasa? Si nosotros empezamos, ¿en qué época del año? Si en la liturgia estamos en Cuaresma y empezamos con, supongamos, el Evangelio de Mateo, que sería el ciclo que se aproxima ahora, y empezamos con los relatos de la infancia, en Cuaresma. Entonces, este es el tema, ¿no? Bueno, la lectura continua tiene ese inconveniente, que a lo mejor el ciclo litúrgico va por un lado y el grupo reflexiona por otro lado. Entonces, pros y contras. Lo que yo veo bueno de la lectura popular es que se parte de situaciones vitales concretas, pero la dificultad es que el que coordina el grupo, el que armoniza el grupo, tiene que ser alguien muy conocedor de la escritura. Y siempre el texto que él proponga para iluminar esa situación, de alguna forma es un texto seleccionado y forzado. Entonces, hay que tener eso en cuenta. La lectura orante, más bien, permite que los que organizan el encuentro se preparen, estudien el texto
Y lo que hay que evitar, yo diría, es dar el alimento masticado. Dar el alimento masticado. Eso. Y otra cosa para evitar, empezar con la pregunta, ¿qué te dice el texto? No, ¿qué dice el texto? Primero analizar el texto. ¿Eh? Por ahí algunos todavía siguen diciendo, bueno, ¿qué quiso decir el autor? Vaya uno a saber qué quiso decir el autor. Eso para mí es imposible de saber. Cómo reconstruir al Jesús histórico. Eso para mí es imposible. Lo que sí podemos saber es qué significa casa, qué significa niño, qué significa mujer en esa cultura. Y para eso es muy importante, ¿no?, leer, por ejemplo, tantos escritos que hay de Aguirre y de otros autores contemporáneos que hablan acerca del mundo bíblico, entender el mundo bíblico, ¿no? Cuando Jesús dice que para entrar al reino de los cielos hay que hacerse como niños, no se está refiriendo a los niños de nuestra cultura, sino a los niños en aquella cultura. Entonces hay que tener idea de lo que era un niño en esa cultura. Las condiciones de un niño en la vida familiar, qué se esperaba de un niño, qué se le brindaba a un niño, cuál era la media de vida de una persona en esa época. Entonces, para mí es más sencilla la lectura orante o lección divina. Pero no hay que confundir lección divina con animación bíblica. La animación bíblica es tratar de sacar enseñanza de la Biblia, no solo de los relatos bíblicos. Nosotros tenemos un solo evangelio con mayúsculas, Jesucristo, y 4 evangelios canónicos. Ahí ya hay una enseñanza bíblica. Nosotros tenemos una sola verdad, pero formulada de distintas maneras. Muchas veces algunos que quieren estudiar Biblia me dicen, uy, bueno, me gustaría estudiar Biblia en comillas, aquí, allá, y piensan en Europa. Digo, pero es que nosotros tenemos otra lectura de la Biblia. No está mal estudiar allá, pero te van a llenar de bibliografía europea, te van a llenar de conceptos que son propios de esa cultura, y nosotros ya tenemos una cultura propia. Entonces, esto, tener en cuenta la situación vital en la que un texto fue escrito y la situación vital en la que es leído ese texto. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Después, en la lectura orante y en la lectura popular, uno da participación o busca dar participación a todos los que están en el grupo. Y eso requiere también de mucha pericia del animador. Él simplemente es un facilitador. Cuanto menos hable el animador, mejor. Porque eso significa que está dando la palabra a otros y escuchar a otros. Y evitar corregir en el encuentro. En todo caso, las correcciones tienen que venir por fuera. A mí me pasaba que cuando me tocaba hacer lectura orante, sobre todo con religiosas, llegaba el momento de la oración, las religiosas decían, yo le diría esto a Jesús, yo le pediría esto a Dios, yo le comentaría tal cosa a la Virgen, como si estuvieran ausentes. Y entonces yo decía, ¿cómo hago para no corregir? ¿Cómo hago para no interrumpir la oración? Pero al mismo tiempo hacerles tomar conciencia de que Jesús está presente. Cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, ¿saben cómo se me ocurrió que podía provocar que la oración fuera directa? No le diría, le comentaría, le pediría, sino, Jesús te digo, Jesús te hablo ahora, hacer la exposición de la Eucaristía. Sobre todo en la custodia. Entonces, el momento de la oración con la custodia, ahí la oración fluía de otra manera. Se corrigió el error de
pensar que Dios no estaba, porque lo que tenemos internalizado es que la presencia está en la Eucaristía. Pero bueno, no está solo en la Eucaristía. ¿Mm? Ahí me pedían algún material. Bueno, tienen un videíto mío que se llama Las presencias de Jesús resucitado. Jesús no solo está presente en la Eucaristía, está en la Eucaristía, pero no solo ahí. Entonces, esto no. Eh, bueno, y ven, ahí decía muy bien el que hizo la pregunta, de esto hace 20 años y algunos presbíteros somos parte de una iglesia todavía tremendamente clerical. Y entonces, los mismos que durante muchos siglos prohibieron que el laicado leyera la Biblia, hoy día buscan imponerla a la fuerza. Y el trabajo nuestro tendría que ser cómo lograr que la gente se entusiasme. En mi experiencia personal, es muy difícil lograr esto antes de los 45 años de una persona. Los jóvenes no se entusiasman demasiado por la Biblia. Recién a los 45 años, por ahí, yo veo, pero es mi experiencia, a lo mejor entre ustedes es otra cosa. Y bueno, si eso es lo que pasa también allá, habrá que tener paciencia y habrá que entretener, acompañar a los jóvenes con otras reflexiones, con otras cosas, y de a poquito haciéndoles gustar la riqueza de la escritura. Pero no imponer, no imponer. Gerardo, yo complementaría un poquitico a nivel de información el dato de la lectura popular de la Biblia con una producción muy buena de Carlos Mester que se llama Círculos Bíblicos. Son unos encuentros que se proponen para vivir iluminados por ciertos textos bíblicos y ambientados con situaciones que uno puede recrear. Entonces, eso también ayuda mucho en la lectura Sí, popular. claro. Bueno, el padre Carlos Mester, con el cual tuve el gusto de estar ahora en el Congreso Bíblico que se hizo en Brasil, y sigue teniendo él toda esa fuerza, ¿no? esa capacidad de provocar, ¿no? De entusiasmar. Qué lindo. Sí, pero no hay que confundir animación bíblica con los métodos. La Listo. animación bíblica es un paradigma eclesial, es un nuevo modelo de ser iglesia, al cual tenemos que entrar, porque todavía nosotros estamos en el viejo modelo. ¿Eh? Nosotros todavía somos parte del modelo clerical, que vuelvo a decir, como dice el Papa Francisco, no es un tema solo de curas, sino que es un paradigma que lo hacemos entre todos. ¿Eh? Los laicos que no se comprometen, los laicos que no toman la palabra, los laicos que están esperando siempre que el padrecito resuelva. No, tenemos que salir de eso, pero no va a ser de un día para otro. ¿Eh? Hemos estado más o menos unos 400 años diciendo amén y con tu espíritu. Entonces, de un día para otro no vamos a tener capacidad de dialogar, de sincerarnos, de decir lo que pensamos. Pero bueno, tranquilos. Bueno, la segunda pregunta que está planteada es, según algunos autores, la hermenéutica bíblica es la interpretación de los textos sagrados aplicados a mi vida y a mi día a día. Y la exégesis consiste en interpretar el significado original que el autor quería expresar. Entonces, ¿vale hacer un estudio exegético al texto antes de aplicar la hermenéutica o basta con aplicar la hermenéutica? Según su experiencia, ¿es válido aplicar la hermenéutica sola? ¿No sería contraproducente o es válido y recomendado? Sí, hay autores que usan estos dos términos, exégesis y hermenéutica, como si fueran sinónimos. Otros preferimos diferenciarlo como muy bien está planteado acá en la pregunta. La exégesis sería un estudio del texto. Estudio el texto. Entonces yo, por ejemplo, no estoy
analizando un milagro de Jesús. Estoy analizando un relato de milagro. No estoy analizando la resurrección de Jesús. Estoy analizando un relato de aparición. Entonces, analizamos relatos. Y para eso lo que tenemos que hacer es estudiar un poco de literatura. Ver cómo hacen los literatos hoy día para analizar un texto. Esta semana tuve 2 encuentros con un grupito de personas y estuvimos analizando una novela de Unamuno maravillosa que se llama San Manuel Bueno, mártir. Entonces alguien hizo la pregunta, ¿qué significa mártir? Bueno, mártir en griego significa testigo, pero yo creo que Unamuno, cuando escribe esa novela en el año 1930 y habla de mártir, no se está refiriendo al testimonio, se está refiriendo a los padecimientos. Porque nosotros en el lenguaje habitual decimos, uy, pobre, es una mártir, una persona que está sufriendo. Entonces, ¿qué quiere decir una palabra en un texto determinado? En un contexto. ¿Qué quiere decir? Pero bueno, ahí cuando ustedes se encuentren con exégetas, si hay 2 exégetas, hay por lo menos 3 o 4 opiniones. Porque hay muchos elementos a tener en cuenta. Les recomiendo mucho la lectura del documento de la Pontificia Comisión Bíblica, lectura de la Biblia en la Iglesia. Es muy importante leer ese documento. Es muy clarificador. Entonces, primero para mí tiene que estar la hermenéutica. ¿Qué dice el texto? Estoy leyendo la parábola de Lucas 15 del padre con los 2 hijos, que comúnmente nosotros llamamos la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. Bueno, ya esos títulos condicionan la interpretación. Si lo más importante de la parábola es la actitud del hermano mayor. Porque Jesús cuenta esa parábola, según dice el comienzo del capítulo 15, porque algunos fariseos y doctores de la ley murmuraban de él diciendo, este se junta con pecadores. Entonces Jesús contó esta parábola. Y resulta que Lucas trae 3 parábolas. ¿No será que entre las 3 forman una sola? Por ejemplo, un detalle que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. ¿Qué culpa tiene la oveja de perderse si la oveja no tiene voluntad? Más aún, la moneda elige extraviarse. Y tal vez ese hijo pródigo eligió irse lejos o eligió hacer una experiencia que le salió mal. Pero por suerte tuvo un buen final, porque volvió, reflexionó y volvió. Entonces, cuando al comentar eso hablamos de conversión, digo, bueno, ¿qué significa conversión? Porque ahí no hay arrepentimiento. Hay hambre y hay reconocimiento de que en la casa del Padre hay pan en abundancia. No vuelve por amor al Padre, vuelve buscando comida. Entonces, como pasa aquí, no sé si les pasará también a ustedes allá, que cuando por ahí algún muchachito se va a vivir solo, vuelve el viernes a la casa de la madre con la bolsa de la ropa para que la madre le lave. No volvió a darle un beso a la madre, volvió con la ropa. De paso le da un beso y la madre, con tal que le dé un beso, se queda con la bolsa de ropa y se la lava y se la plancha. Pero vuelve en busca de cobijo, protección. Entonces, ¿el texto dice que se convirtió? No, el texto no dice que se convirtió. Entonces, ¿tiene sentido seguir hablando de la conversión? No sé, habrá que preguntárselo. Y la hermenéutica
Hermes es el dios de los mensajes entre los griegos. La hermenéutica es lo que me dice a mí o nos dice a nosotros el texto. Claro, por eso es muy importante empezar con la exégesis, porque si empezamos con la hermenéutica, a mí a lo mejor el texto me puede decir algo que no tiene nada que ver. Ahora, la gracia de Dios siempre actúa. Y yo muchas veces me asombro de ver cómo salen cosas maravillosas de gente que no tiene preparación, y al mismo tiempo es preocupante, por ejemplo, cuando me ha tocado más de una vez predicar ejercicios espirituales a sacerdotes, yo predico siguiendo la lectura orante, los pasos de la lectura orante. Lectura, meditación, oración y compromiso. Cuando llegamos al momento de la oración, muchos sacerdotes no dicen nada, se quedan mudos. Es terrible, pero me pasa muchas veces. ¿Y cómo hacer para que... Me pasó no hace mucho en una diócesis, el obispo y los diáconos casados interactuaban en el momento de la oración. Los presbíteros, no. Yo digo, ¿pero qué está pasando acá? Y entonces empecé a meterme un poco en la situación, como psicólogo que soy, y claro, me di cuenta que había un conflicto entre el clero y el señor obispo. Y entonces le tenían miedo al obispo, y por eso no hablaban en el momento de la oración, que es donde uno tiene que desnudarse delante de Dios. Es más fácil en la meditación. La meditación es un concepto, pero la oración tiene que ver con los sentimientos. Entonces, hay grupos, incluso de espiritualidad, que empiezan, cuando hacen su lectura orante, empiezan con la pregunta, ¿qué te dice el texto? Pero si no lo han leído bien, el texto me puede decir cualquier cosa. Pero vuelvo a insistir, la gracia de Dios siempre actúa. Entonces, una cosa es saber cómo es el método y usarlo del mejor modo posible. Miren, yo suelo poner este ejemplo cuando recomiendo que estudien Biblia, que estudien lenguas bíblicas. Digo, uno puede clavar un clavo con una cuchara, pero si lo clava con un martillo, es mejor, siempre y cuando el martillo no se le escape del clavo y se lo dé en el dedo, porque ahí hubiera sido preferible usar la cuchara. El mejor método, la mejor herramienta, no garantiza que uno tenga la experiencia de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que provocar con la animación bíblica es que a partir de el conocimiento de la Escritura tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Eso es lo importante. Esa es la animación bíblica. Tengamos los mismos sentimientos, las mismas prácticas que Jesús, tanto de modo individual como comunitariamente. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Para responderme a eso, y tengo que conocer la Escritura. Como dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Entonces, los métodos son muy buenos, pero no nos garantizan. Lo mismo pasa con los sacramentos. Los sacramentos son canales eficientísimos de la gracia, en tanto y en cuanto nosotros estemos bien dispuestos. Si no, el sacramento resbala. Me acuerdo de una señora que estaba en una situación irregular en su matrimonio hace unos cuantos años y no se acercaba a recibir la Eucaristía. Y ella era de misa diaria, pero hacía años que no hacía comunión eucarística. Y un día me contó esto. Cuando llega el momento de la comunión, yo miro a una persona que está en la fila y hago de cuenta que soy esa persona. Y la voy siguiendo con la vista. Cuando esa persona abre la boca para recibir la Eucaristía, yo también la abro y hago de cuenta que la recibo.
Y después cuando esa persona vuelve al banco, yo la voy siguiendo y hago acción de gracias. Yo digo, esta mujer no recibió el pan consagrado, pero comulgó. Y muchos de nosotros recibimos a lo mejor el pan consagrado, como diría San Agustín, muerden el sacramento, pero no entran en comunión con Cristo. Entonces, los métodos son buenos, pero ojo, el método no garantiza el encuentro personal con Dios. Y cuando digo personal, me refiero tanto al individuo como a la comunidad, porque la oración siempre es personal, de persona a persona. Será individual o será comunitaria, pero siempre es personal. Espero haber respondido de algún modo a la pregunta, que es muy interesante. Bueno, la siguiente pregunta es esta. ¿Cuál ha sido el mayor consuelo que la Pastoral Migratoria de Buenos Aires, según su experiencia, han recibido los venezolanos y otras nacionalidades allá, tomando en cuenta que Cristo reside de manera especial en ellos? Creo que lo que más han recibido es acogida. En nuestras parroquias se les ha dado lugar. Y a mí siempre me gusta, ¿no? Cuando analizo una situación, ver la interpretación dorada o rosada y la interpretación negra. La dorada o rosada sería esto: nosotros somos muy inclusivos y les hemos dado lugar. Y la negra, o sea, la no tan linda, es que gracias a los venezolanos, algunos de nuestros templos todavía tienen gente, porque la práctica religiosa en Buenos Aires es muy pobre. Así que nosotros les hemos dado cabida, pero ustedes nos han dado vida a las comunidades. El tema ahora es cómo hacer que esas comunidades se integren realmente, y haya una retroalimentación de ambas partes. Es decir, que los locales nos aprovechemos de toda la riqueza que ustedes traen y que al mismo tiempo nosotros les brindemos lo nuestro. A mí me pasa que suelo ir a una comunidad en donde hay mucha presencia venezolana, pero no son muchos los que vienen a mis cursos de Biblia. Sí van detrás de la chinita, sí van detrás de la Virgen de tal o cual, y hacen unas hermosas procesiones y unas celebraciones muy, muy folclóricas, pero el tema de la formación no lo tienen tan en cuenta. Pero bueno, habrá que ver cómo se interactúa. Por otro lado, hay muchos venezolanos y venezolanas que he ido conociendo con el tiempo y que sí vienen a mis encuentros. Pero para eso hubo que tener un trato personal, de persona a persona, no de argentino a venezolano, sino de persona a persona. Bueno, gracias Gerardo, muy amable por ese testimonio y por acogernos allá en tu país. Cuarta pregunta. Según su experiencia como especialista en Biblia, compartirnos a los presentes algunas maneras y formas para abrirse verdaderamente a la gracia de Dios de manera efectiva y eficaz. Bueno, no se han andado con chiquitas con las preguntas, ¿eh? ¿Qué puedo decir yo de esto? Les cuento un testimonio mío personal. Como dicen especialista en Biblia, bueno, claro, tantas veces he leído textos, he tratado de entender qué dice el texto y qué me dice a mí el texto, y un buen día me doy cuenta que yo estaba tratando de imitar a un personaje secundario del Evangelio.
Y dije, pero si mi modelo es Jesucristo, no el buen ladrón, no Zaqueo, no alguno de los 12, ni siquiera la bienaventurada Virgen María. Mi único modelo es Jesucristo. Los otros son ejemplo. Y sí, qué lindo tomar también algo de ese ejemplo, pero mi único modelo es Jesús. Entonces, creo que se los dije el otro día. Lo importante no es que Zaqueo cambia de vida, lo importante es que Jesús va a la casa de Zaqueo, porque todos murmuran de Jesús, todos hablan mal de Jesús por ir a la casa de un pecador. Sin embargo, Jesús va. Zaqueo tiene que enfrentarse con la multitud, porque la multitud le impide ver a Jesús, pero Jesús tiene que enfrentarse con todos, no solo con la multitud, con todos, para ir a la casa de Zaqueo. Y le dice, Zaqueo, baja pronto porque hoy debo ir a tu casa. Y los que estamos aquí en este encuentro, que somos personas comprometidas con la acción pastoral de la iglesia, ¿cuántas veces hemos sido criticados? ¿Cuántas veces hemos sido criticados por tratar de parecernos a Jesús? Por tratar de parecernos a Jesús. Un Jesús que andaba en malas compañías. Un Jesús que no hacía acepción de personas. Un Jesús que no juzgaba, que no condenaba. Mujer, ¿alguien te condenó? No, yo tampoco. Entonces, eso para mí, por ejemplo, el estudio de la Escritura, pero después de años, me llevó a eso. Acabo de grabar el videíto que va a subir seguramente mañana o pasado, con el Evangelio del domingo, la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Este año nos proponen la lectura de la Pasión de Lucas y la figura de él que nosotros llamamos buen ladrón. Entonces, qué hermoso ejemplo el del buen ladrón. Y cómo no sentirse con ganas de imitar al buen ladrón. Pero mejor que imitemos a Jesús, que dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y al ladrón le dice, ánimo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Abrir puertas, contagiar esperanza, dar ánimo, incluso en una situación desesperante como la de la muerte en cruz. No mirar. El otro ladrón, el de la izquierda, le dice, si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Entonces, el pensamiento de la izquierda es muy lógico. Si vos tenés ese superpoder, úsalo. Primero para provecho personal tuyo y después para nosotros que estamos acá alrededor tuyo. En cambio, el otro se confía totalmente y dice, cuando vengas a instaurar tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en la medida en que nosotros tratemos de imitar a Jesucristo, si leemos el Nuevo Testamento y si leemos el Antiguo Testamento, bueno, imitar la acción de Dios. Pensemos, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, donde se narra el crimen terrible de David, que se encariña, se enamora de una vecinita nueva y le hace un hijo. Pero eso no es el gran pecado de David. El pecado de David es que manda matar al marido para ocultar su pecado. Ese es el pecado de David. Sin embargo, de la relación de David con esa mujer va a salir Salomón, que no es el primogénito de David, sin embargo va a ser el que lo suceda como rey. Y esa situación va a estar presente en la genealogía de Jesús según Mateo.
que va a hablar de esa mujer, pero no le va a dar el nombre. De las otras mujeres da el nombre. De esta va a decir, de la que fue mujer de Urías, como para que nadie se olvide de la trama criminal de David. Dios actúa también en esa situación. Dios es siempre fiel. El infiel es el pueblo. Los infieles somos nosotros. Pero Dios es fiel. Entonces, imitar a Dios, imitar a Jesucristo. Pero para eso, ¿qué? Leer la Escritura. No sé Bueno, si contesté porque la pregunta es es, muy es profunda. carnuda, sí. Y habría que dársela a un santo esa pregunta, no a un biblista. Bueno, las otras dos preguntas están en el chat. Pregunta, ¿cómo no corregir una interpretación errónea de los participantes buscando hacerla en privado con la persona que está en error y dejando a todos irse con la idea equivocada en su mente? En este caso, ¿hay o no hay que corregir? Yo creo que es muy difícil tener interpretaciones erróneas. Nosotros aquí en el departamento de Biblia todos los años hacíamos un subsidio, se mandaba a imprimir y necesitábamos el imprimatur del presidente de la comisión de doctrina de la conferencia episcopal. Y yo había mandado todo para un subsidio y el presidente de la comisión no mandaba el imprimatur. Y yo le insistía, por favor, porque tenía los tiempos de la imprenta. Y él se demoraba. Entonces un buen día le mando un correo electrónico y le digo, mire, ninguno de los miembros del departamento de Biblia es tan inteligente como para decir una herejía. Para decir una herejía hay que ser muy inteligente. Y si uno estudia las herejías, tienen también un lado de grandeza. El tema es que las herejías comúnmente se van para un extremo o para otro. Y siempre el dogma va por el centro, va tratando de hacer que los extremos se acerquen. Entonces, ¿qué sería una mala interpretación? Supongamos que alguien dice, vinieron su madre y sus hermanos. Ve que la Virgen tuvo hijos. ¿El texto dice que esos hermanos de Jesús eran hijos de María? No, no lo dice. Ah, entonces, hay algunos cristianos que piensan que María tuvo hijos y los que somos católicos romanos pensamos que no. Pero el texto bíblico no lo aclara. Entonces, la interpretación que diga que son hijos de María no es errónea, simplemente no está de acuerdo a la tradición católica romana o a la tradición católica ortodoxa. Entonces, ¿qué sería una interpretación errónea? Pero bueno, ahí está. El animador tiene que ser una persona que tenga mucho conocimiento de la escritura. Ahora, no quisiera que con esto que estoy diciendo alguien se desanime y diga, no, hay que estar tan preparado que yo no. No, es que uno va aprendiendo sobre todo a partir de sus propios errores. Por eso, a medida que vamos caminando, tenemos que ser cada día más humildes y en nuestra oración siempre pedirle al Señor que por favor, si alguna persona la hemos escandalizado o la hemos lastimado con nuestros modos, que por favor Él la sane, Él la cure, ¿no? Y nos perdone a nosotros, porque lo hemos hecho por ignorantes, no por malvados seguramente. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, ahí hay que ver, ¿no? Tengan paciencia. Yo creo que la virtud fundamental o las virtudes fundamentales de un animador bíblico son la humildad y la paciencia. Humildad, humildad para no imponerse,
para no crear dependencia, para no mostrarse como el que lo sabe todo, y paciencia para dejar lugar a la gracia de Dios, que siempre actúa a su modo. Dejemos a Dios ser Dios. Y otra cosa muy importante en ese ambiente de la animación bíblica, de la pastoral y en la oración de la lección divina, es el grado de confianza, seguridad y cercanía y fraternidad que debe existir para uno decir con toda la libertad, discrepo de esto. Discrepar es simplemente decirle que ahí no hay acuerdo y entenderse. Eso no puede Claro, quitar la paz ni la comunión. por supuesto. La Por diversidad hay eso, que cultivarla. sí, vuelvo a insistir, lean ese documento de la Pontificia Comisión Bíblica, por favor, si lo quieren subir al grupo, que total se baja de internet, lean ese documento, sobre todo la parte de los acercamientos. Cada uno de nosotros se acerca al texto bíblico desde su experiencia vital, desde su salud y desde su enfermedad. Entonces, como decía el Papa San León Magno, allá por el año 700, el texto crece con el que lo lee. Cada persona aporta algo. Me acuerdo una vuelta en Nicaragua, me habían pedido en una diócesis que cumplía 100 años que fuera a dar unas experiencias de lectura orante en distintas comunidades. Era tremendo porque 300, 400 personas se juntaban como nada. Hacer lectura orante para tanta gente es muy difícil. Y en esa situación más difícil porque la mayoría eran analfabetos. No podían leer el texto. Entonces pedía yo a alguien que leyera y después se me ocurrió usar esta herramienta. Ahora, ¿quién se anima a relatar lo que acabamos de escuchar y todos nosotros le corregimos cuando agrega algo o quita algo? Difícil, ¿no? El ejercicio, pero salió bien. Y me habían pedido, entre otras, la lectura de la Sirofenicia que le pide a Jesús que cure a su hija. Y Jesús no le responde. Hay dos relatos. En uno Jesús no habla con la mujer, habla solo con sus discípulos. La mujer sigue atrás gritando, pero él no habla con ellos. Entonces, mientras estaba esta persona narrando lo que había escuchado, dice, Jesús se hacía el sordo. Nadie dijo nada. Entonces yo ahí dije, a ver, ¿se hacía el sordo o se hacía el mudo? Les dejo esta pregunta para el final. Y bueno, seguimos trabajando, después hicimos la meditación, la oración, y cuando terminábamos la jornada, ¿se acuerdan que quedó una pregunta? Jesús, ¿se hacía el sordo o se hacía el mudo? Y una señora allá en el fondo levanta la manito, venga señora, le doy el micrófono. Miren lo que dijo esta mujer, analfabeta. Jesús se hacía el mudo porque se le hacía muy duro decirle no puedo. Esta mujer había entendido el sentido profundísimo de ese texto. Un Jesús que cree que ha sido enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. Y esta mujer no pertenece a Israel. Esta señora comprendió que a Jesús se le hacía muy duro decir no puedo. Por eso se casó. Y es ella la que le insiste y el que le contesta, vete y que se haga de acuerdo a tu fe. Hermoso texto, ¿no? Yo digo,
cómo uno tiene que buscar herramientas, pero eso lo va dando la experiencia, ¿no? Y por eso, humildad, humildad y paciencia. Bueno, la siguiente pregunta es, entiendo que la animación bíblica requiere una preparación previa con el tema. La escogencia de este se sugiere según alguna estrategia global, como por ejemplo tiempo litúrgico específico, situación social específica, petición de la comunidad, intencionalidad pastoral específica, etcétera. Claro, eso tendrán que ver cada uno en su comunidad, en el contexto. Eso tendrá que ver cada uno en el contexto. En una oportunidad, una conferencia episcopal americana decreta el año de los jóvenes. Todo ese año iban a trabajar con pastoral juvenil. Y el lema, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Hermoso lema para un año dedicado a la pastoral juvenil. Si no estamos unidos a la vid, no podemos dar fruto. Hermoso. Salvo por un problemita. En ese país No hay vida. no hay vides, no hay parras, no hay vino. Ese lema no deberían haber elegido. A nadie se le ocurrió decir, pero ¿cómo vamos a proponer esto a los jóvenes si ellos no saben lo que es una parra? Cuando nosotros hablamos comúnmente de el trigo y la cizaña, por ejemplo, hagan la prueba. Tomen el texto del trigo y la cizaña y trabájenlo en un grupo. Les garantizo que la mayoría de la gente va a decir que hay que arrancar la cizaña. Y el texto lo dice claramente. No la arranquen. Y en la interpretación del texto, de la parábola, perdón, en la interpretación de la parábola que el mismo Evangelio trae, dice Jesús que la cizaña y el trigo serán separados por los ángeles al final de los tiempos. San Agustín, comentando esto, dice, es que los humanos, ni siquiera después de haber resucitado, tenemos capacidad para distinguir el trigo de la cizaña. ¡Qué hermoso! ¿Quién soy yo para juzgar? Dijo el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros de la vida de los demás? ¿Quiénes somos nosotros para meternos en la vida ajena? Entonces, tratando de responder a esta pregunta interesantísima, ¿qué secuencia para lectura orante? Y tendrán que discernir. Y elijan lo que elijan, por ahí se van a arrepentir. Porque siempre cuando uno elige una cosa, yo recién elegí ponerme este pullover porque se levantó un poquito de fresco, pero entré ya en calor con ustedes y me lo estaría por sacar en cualquier momento. Estoy arrepentido de habérmelo puesto. O sea, pero hice un discernimiento, me conviene no enfriarme, pero ahora estoy sintiendo calor. Entonces también tener esta humildad, uno puede haber programado algo y a mitad de camino decir, hermanos, hermanas, ¿les parece que tiene sentido seguir con esto? ¿O cambiamos? ¿Cuál es el problema? Jesús mismo muchas veces cambia de estrategia, porque se da cuenta que una estrategia no dio resultado. Así que no nos hagamos problema. Eso sí, lo peor es no intentar. Me decían a mí cuando era chico que el camino al infierno estaba pavimentado de buenas intenciones. Me quedó esa idea, ¿eh? Es linda la imagen.
buenas intenciones. Ah, deberíamos hacer esto, ¿no? O cuando a veces en nuestros encuentros decimos, no, porque y la iglesia no sos vos, la iglesia no soy yo. ¿Qué tengo que ver yo con esto? ¿Mm? Dice que Freud, cuando por ahí venía alguna persona a hablar con él, dice, no, porque mi marido, porque mi suegra, porque mis hijos, porque mi patrón en el trabajo, porque acá Freud escuchaba con mucha paciencia y después decía, ¿y usted qué tiene que ver con todo esto? Porque si el problema son los otros, no, nosotros somos el problema. Entonces, hablemos con tranquilidad y cambiemos. Qué lindo poder cambiar, es muy bueno poder cambiar, es muy bueno poder cambiar. Dice que en una congregación de monjitas habían decidido cambiarse el hábito. Y había una monjita muy, muy ancianita que siempre había usado el viejo hábito y no se quería poner el nuevo. Y ya todas se lo habían cambiado, pero esta monjita se resistía. Y todas le decían, pero hermana, hermana, mire, todas estamos con el hábito nuevo, cámbiese el hábito. Y un día la monjita se decidió y fue y habló con la superiora. Madre, me voy a cambiar el hábito, pero con una condición. Sí, hermana, ¿cuál? Cuando me muera, entiérrenme con el hábito viejo. Y la superiora le dijo, bueno, si va a estar más cómoda así, ningún problema. No sé, a veces los problemas nuestros son tan tontos, ¿no? Y estamos aferrados a la seguridad, a lo correcto. No, todos tenemos que darnos permiso de equivocarnos. Como dijo el señor obispo el otro día, ¿eh? Pedir perdón más que permiso. Pedir perdón. Bueno, y hay una pregunta muy álgida en el chat, la última, después de un agradecimiento y de un método que usa Margarita da Gama en su comunidad para contestarle a Guillermo, Miguel García nos dice, en una oportunidad le pregunté a una inteligencia artificial la exégesis de un pasaje bíblico y esta no solo me dio la exégesis, sino que hasta me dio una reflexión. ¿Qué opina de esto? Sí, la inteligencia artificial, o sea, buscadores que tienen ahora, ¿no? Ciertamente que tiene cosas muy interesantes, sobre todo cuando al final dice, quiere que le averigüe algo más, quiere que le traiga un texto, y uno pone y sigue y sigue y sí, y sí. Yo lo he descubierto hace poco y realmente me llama la atención. Me invitaron a participar de unos encuentros por Zoom de biblistas italianos que están trabajando el tema de la inteligencia artificial como una herramienta de interpretación bíblica. Y me parece estupendo, claro. Pero siempre hay que tener en cuenta que al mejor gato se le escapa un ratón. Al mejor gato se le escapa un ratón. Y que la inteligencia artificial no adivina. Lo que hace la inteligencia artificial es busca en todo lo que está publicado y entonces saca conclusiones. Por eso también, ya que hablamos de este tema, es tan importante que cuando nosotros nos encontramos con biblistas de cabeza abierta, que proponen caminos de diálogo con la cultura actual y que tienen materiales en Internet, lo difundamos, lo compartamos, le pongamos me gusta. ¿Por qué? Porque los grupos neoconservadores incluso invierten dinero para promocionar sus páginas, sus videos, y muchas veces las interpretaciones que dan son interpretaciones muy desactualizadas, vamos a decir. Aquí nosotros tenemos un sacerdote que es doctor en educación, en derecho,
pero de Biblia no sabe mucho. Y tiene una cantidad de seguidores impresionante. Cuando se mete a hacer interpretación bíblica, las interpretaciones bíblicas de él se han quedado mínimo en el año 1950. Entonces tiene una lectura totalmente desactualizada. Y a veces genera mucho sufrimiento, porque son interpretaciones que comúnmente condenan a la mayoría. Son muy pocos los que se salvan. Entonces crean mucho dolor, mucho sufrimiento. Y este hombre había hecho la famosa interpretación de Sodoma, ¿no? Como que los habitantes de Sodoma eran todos homosexuales. Y algunos muchachos y chicas homosexuales que hablan conmigo habían escuchado ese comentario y se habían sentido muy dolidos. Entonces yo le escribí una liñita a este sacerdote. Le digo, mire padre, usted es doctor en educación y doctor en derecho. Son dos temas muy interesantes. Yo de eso no sé nada. ¿Por qué no se dedica a hacer videos con esos temas? Si un sexólogo hiciera un video acerca de liturgia, yo le diría, zapatero a tus zapatos. No le dije no se meta con la Biblia, me pareció muy fuerte decirle eso a un sacerdote, pero eso es lo que yo le quería decir. Y espero que él, como hombre inteligente, lo hubiera entendido. Simplemente me contestó, le agradezco, aunque no estoy de acuerdo. Vayamos a Sodoma, ya que saqué el tema. Si todos los sodomitas eran homosexuales, ¿para qué Lot les ofrece a sus hijas vírgenes? Hagan con ellas lo que quieran. ¿Para qué se las ofrece? ¿Para que jueguen a las muñecas? Los sodomitas no son homosexuales, son violentos sexuales. Quieren humillar a través de la sexualidad. La sexualidad puede ser un hermoso camino para el disfrute personal y en pareja, pero también la sexualidad puede ser abusiva. Y esto es lo que tienen los sodomitas. Usan la sexualidad para abusar, para humillar, no para gozar. En el capítulo 6 del Génesis hay un pasaje muy bonito que raramente se comenta, de unos hijos de dioses o ángeles, dicen algunas traducciones, que viendo unas muchachas muy bonitas, bajaron a tener relaciones con ellas y les hicieron hijos, los famosos gigantes. Y pasa esa historia desapercibida. Y algunos dicen, pero ¿esto para qué está acá en la Biblia? Muy interesante, digo yo, porque la mayoría de los judíos, en la época que se escribe ese texto, mantienen relaciones con sus mujeres en vista de la procreación. Lo único que les importa es la descendencia al varón. Y acá hay un pequeño relato en donde hay unos hijos de dioses que ven la sexualidad de otra manera. No están pensando en la descendencia, no están usando a las mujeres para que les den hijos. ¿Se acuerdan ese cuentito que le traen a Jesús de una mujer que, habiéndose casado con un hombre, este muere sin dejar descendencia y la pobre es obligada a casarse con el resto de sus hermanos, pasa por 7 y ninguno da hijos? Le hacen esta pregunta a Jesús: ¿de quién será ella en el reino de los cielos? Ella es una posesión, una cosa. Y Jesús dice, de ninguno, porque en el reino de los cielos seremos como ángeles. ¿No se estará refiriendo a este capítulo 6 del Génesis?
donde estos tienen relaciones sexuales pero sin pensar en la procreación? Ven que los biblistas a veces tenemos cada idea. O sea, ¿se entiende esto? Que hoy día en los medios de comunicación hay muchos comentaristas que se presentan como católicos y sobre todo si son sacerdotes, porque van vestidos de sotana, con su pollito, lo que sea, y hacen unos comentarios totalmente desactualizados. Y la gente en busca de seguridad, ¿sí? Porque ven que yo no les transmito seguridad a ustedes. ¿Qué les estoy diciendo? Arriesguen, intenten, experimenten, y si se equivocan, ¿cuál es el problema? ¿Quién no se equivocó alguna vez en la vida? Pero estos otros no. Estos hablan de Dios como si vinieran de tomar el té con la Santísima Trinidad. Hablan con una autoridad y estos son los videos que más se ven. Entonces, cuando uno pone, por ejemplo, en el buscador infierno, no le va a aparecer el video de Gerardo que habla del infierno. Yo también tengo un video que habla del infierno, pero ese no es el primero que va a aparecer. Van a aparecer todos los otros. ¿Se entiende? Entonces, en mi video lo van a ver las 400 personas que ven toda la semana los videos. Entonces, tenemos que hacer programas, subirlos y entre todos apoyar un pensamiento de apertura. Si es que creemos que esto hay que apoyarlo, ¿no? Porque a lo mejor uno piensa distinto y está en todo su derecho. Una vuelta fui a dar una charla a una parroquia y después de la charla se acerca una señora y me dice, ¿usted también le da charlas a los sacerdotes? Sí, digo, a veces también le doy charla a los sacerdotes. Con razón estamos como estamos, me dijo. Y bueno, pero yo respeto, es lo que ella pensaba. Y bueno, ¿qué va a hacer? Por eso, nosotros vivimos en un mundo plural. Hay que aprender a ser cristianos en un mundo plural, en donde no todos piensan lo mismo. Y ustedes en una diócesis con tanta densidad poblacional tienen que ser expertos en el diálogo. Porque en un edificio, ¿cuántas familias viven? A veces viven más familias en un edificio que en un pueblo. Ser cura de pueblo, dentro de todo, es fácil. Ser catequista en un pueblo, dentro de todo, es fácil. Nos conocemos, pensamos más o menos todos igual. El que no piensa igual se va del pueblo. Pero en un edificio, cada departamento es un mundo aparte. ¿Cómo hacer para presentar la buena noticia de Jesús ahí? Hay que vivir de rodillas, pidiendo a Dios la gracia de convertirnos en evangelios vivientes, porque la gente más cree en el testimonio que la palabra. ¿Algo más? Hay otras dos preguntas ahí en el chat que tienen que ver con lo que has ido comentando. Mi pregunta sería, ¿qué método o forma sugiere para que nuestros jóvenes se entusiasmen o animarlos a profundizar o tomarle gusto a la palabra? Bueno, por ejemplo, yo diría los textos más escandalosos de la Biblia. O sea, las cosas que por ahí más llaman la atención. No ir por el lado de... Pero claro, cuando decimos jóvenes, ¿no? Es todo un tema. Yo durante mucho tiempo me lamentaba de la ausencia de jóvenes en nuestros encuentros y demás. Y tuve la experiencia, triste experiencia, con algunos jóvenes de cabeza muy cerrada, que dije, bueno, la verdad que mejor que no vengan jóvenes. Les cuento uno, voy a una comunidad y yo cuando voy varias veces a una comunidad suelo llegar un rato antes. Entonces la gente ya lo sabe y los que quieren hacer preguntas, comentarios, vienen antes y hablamos tranquilos. Entonces yo llego y una señora pregunta, ¿las Biblias protestantes
¿Tienen comentarios al pie? Yo digo, bueno, de ordinario, las Biblias de origen protestante no tienen comentarios, pero últimamente se han editado algunas que vienen con comentarios. Incluso han contratado a biblistas católicos para que hagan los comentarios, porque nosotros tenemos experiencia de hacer comentarios y ellos no. Y una chica de unos 20 años dice, sí, pero cuando comentan el capítulo 6 de Juan, el pan de vida, seguramente no hablan de la Eucaristía. Bueno, digo, según qué rama del protestantismo sea. Si son anglicanos, sí. Si son luteranos, también tienen Eucaristía. Si son viejos católicos, veterocatólicos, que se separaron de la Iglesia romana en el Concilio Vaticano I, también tienen Eucaristía. Usan los mismos libros que usamos nosotros y todo. Digo, pero ahora que vos hiciste esa pregunta, yo me pregunto a mí mismo, ¿tengo que seguir siempre interpretando eucarísticamente el capítulo 6 de Juan? ¿Juan habrá querido hablar de la Eucaristía cuando hablaba del pan de vida? Porque el pan de vida también puede ser la palabra, ¿no? ¿Qué hizo esta señorita? Se levantó y se fue. Entonces es muy difícil porque nosotros acá tenemos este refrán: cuando uno se quema con leche, llora cuando ve una vaca. Y muchas veces nuestros jóvenes han tenido malas experiencias con la iglesia institución. Entonces, los únicos que se arriman son los que comúnmente son más cerrados que nosotros. Los jóvenes que tienen cierta apertura ya no quieren intentar. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Bueno, yo aquí en mi barrio organizo unos encuentros que le llamo de armonización psicoespiritual. Y muchas veces toco temas bíblicos, pero yo no lo presento como curso bíblico y no hacemos rezos. Armonización psicoespiritual. Entonces, después hay algunos que se empiezan a interesar. Y bueno, a eso les recomiendo un curso bíblico, les facilito una literatura, pero esto, ¿no? Listo, por ahora era lo que había de preguntas, Gerardo. Bueno, Moreima, Buenas noches. Más que una pregunta, es una aclaratoria a la pregunta de Guillermo Salgado que me causa un poco de ruido, porque sí es bien importante, ¿verdad? Como lo dijo el profesor Gerardo, que hay que hacerlo con humildad, pues sí hay que corregir, porque las interpretaciones erróneas pueden afectar la fe y la práctica, no solo de esa persona, sino también del grupo. Solo que tenemos que hacerlo de esa manera, como él nos dice, con humildad, escuchando y entendiendo el punto de vista, aunque estemos en desacuerdo. Por eso es que debemos tener una buena disposición, ¿verdad? Evitar decirle, no comparto tu interpretación o estoy en desacuerdo. A mí me ha pasado muchísimo como catequista adulto y en los encuentros de estudio del Evangelio, ¿verdad? No es atacar a la persona, sino dejarla que se exprese y como debemos evitar corregir dentro del encuentro y también participar poco, entonces lo que tratamos es de orientar, ¿verdad? De reconducir el encuentro, eh, guiando al grupo a una comprensión más profunda, pero de manera sencilla y siempre alineada con las escrituras, basándonos en el contexto bíblico y las enseñanzas de la iglesia. De esa sí, manera no le estamos diciendo no estoy de acuerdo contigo o estás equivocado, sino que nosotros guiamos el encuentro de modo que la persona pueda comprender, así en la libertad de los hijos de Dios como nos los da, la persona pueda entender que si estaba en un error sin nosotros decírselo y sin dejarlo así al público
señalado como que tú estás equivocado porque yo difiero de ti, siempre con todo el amor y la fraternidad, como con el amor con la pedagogía de Dios. Gracias. Muy bien, Moreima, pero ojo porque la pregunta a mí me la hicieron cuando estamos hablando de la lectura orante. Acuérdense ustedes que muchas veces se representa la lectura orante como una escalerita. Y entonces, la lectura, la meditación van orientadas fundamentalmente a la oración y a la acción. Entonces, el objetivo de la lectura orante no es el conocimiento, sino la relación directa con nuestro Señor. Por tanto, si yo estoy dando catequesis, si yo estoy impartiendo un curso bíblico, ahí por supuesto que tiene que estar la aclaración dogmática, pero no en la lectura orante, porque la lectura orante va por otro lado. Fíjense, muchos sacerdotes, cuando celebran la Eucaristía y presentan el pan consagrado antes de la comunión, dicen, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices ustedes o felices nosotros, invitados a la mesa del Señor. Ahí hay un error. El texto del misal no dice eso. Dice, felices los invitados al banquete del Señor. No nosotros, los invitados. ¿Quiénes son? Todos los humanos de todos los tiempos son invitados a ese banquete. Y a nosotros nos debe doler que algunos todavía no lo sepan. Entonces también nos acercamos a comulgar con dolor por los que no se sienten aún invitados o por los que se han sentido excluidos, peor todavía. Ahora, cuando yo escucho a un sacerdote decir eso en la misa, no lo corrijo. ¿Cómo lo voy a interrumpir? Cuando tengo oportunidad, lo digo. Incluso hasta he hecho un videíto con ese tema. Entonces, está bien que nosotros corrijamos, está bien que nosotros argumentemos, pero no me parece que la lectura orante sea el espacio para eso, porque la lectura orante comúnmente es una horita, dos, como mucho, y nosotros tenemos que poner toda la fuerza en la oración y el compromiso, dirigir ahí. Y en realidad, el que dirige la lectura orante es el Espíritu Santo. Por eso nosotros comenzamos como invocando al Espíritu Santo. ¿Nosotros qué somos? Facilitadores. Facilitadores. Y por eso yo les acabo de decir, no demos el alimento masticado. No expliquemos nosotros el texto. En todo caso, estudiémoslo primero y hagamos preguntas para que todos puedan participar y decir, ¿quiénes son los personajes del relato? ¿En qué momento ocurre tal cosa? ¿En qué lugar? Etcétera, etcétera, etcétera. Hacer preguntas para que la gente vuelva a recrear el texto, para que entienda de qué se está hablando, pero no dirigirlo, porque si no, siempre los mantenemos en una actitud infantil. Entonces, me parece que tiene que quedar claro que acá estamos hablando de lectura orante, no de otra cosa. A mí muchas veces, cuando voy por ahí, llego a una comunidad y como tengo fama de biblista, se celebra la Eucaristía y me dice el párroco, haga usted la homilía. Entonces yo digo, yo homilía no puedo hacer, porque yo no conozco la comunidad. Y para hacer homilía hay que conocer la comunidad. La homilía es una bajada a la comunidad concreta de las lecturas. Entonces lo que yo voy a hacer es
una pequeña interpretación bíblica. Y después ustedes verán qué hacen con eso. Entonces, cada género literario exige un comportamiento distinto. Si ustedes me dicen, en un curso bíblico, viene alguien y trae una idea que es contraria a lo que enseña el magisterio, ¿hay que corregirlo? Por supuesto, con humildad, con paciencia, con caridad. Estamos en un curso bíblico, pero en una celebración, en un momento de oración, ahí no corresponde. Lo que hay que favorecer es el encuentro con Dios, no la ortodoxia en ese caso, porque no es lo más importante. Mi opinión, ¿eh? Ahí me parece que Miguel quiere hacer una pregunta. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos, ¿me escuchas? Claro. Un pequeño comentario, porque hay cosas que son muy complejas, que yo diría que no debemos olvidar también que la iglesia lleva aproximadamente 300 años bajo un ataque brutal y que nosotros, la mayor parte de los católicos, no conocemos la historia. Y entonces, al no conocerlas, se nos complica mucho. Entonces, no se debe pasar de tradicionalista, como bien has dicho, pero tampoco hacia el otro extremo, porque progreso es simplemente una secuencia de cosas. Una enfermedad puede progresar hacia la vida o hacia la muerte. Entonces, ahora se cree que todo lo nuevo es mejor a lo anterior y no es así. Jerónimo, cuando hizo la Biblia, usó prácticamente las mismas técnicas que cualquier biblista de la década de los 40 del siglo XX. Al olvidar todo esto, nosotros caemos en ciertos problemas y creo que también estamos confundiendo el pecado con el pecador, porque el pecador merece toda nuestra comprensión, acercamiento, caridad, esperanza, fe, prudencia, para poderlo apoyar, pero el pecado no merece respeto ni consideración alguna. Y en ciertos temas muy particulares, dos de los cuales con mis propios estudiantes de catequesis de confirmación tengo, que es uno la ideología de género y otro el problema del feminismo actual, lo que son los temas completos hay que poner a la gente en concordancia, porque yo sí le puedo explicar a mis chicos, señores, el feminismo como Estado no es cristiano, no se soporta en una filosofía racional, tampoco inclusive de las ateas, pero sí podemos buscar nosotros mujeres aguerridas. Pero mujer aguerrida no significa feminista porque en ese momento eso no tenía el más mínimo sentido, ni era del para las personas, pero quieres una persona femenina muy aguerrida, que sea un poco mitológica, tienes Judith. Quieres una real, tienes la Virgen María. Quieres una santa más reciente que sabe de sexualidad más que Freud, tienes a Santa Hildegarda. Entonces, nosotros tenemos que ver todos estos elementos también, porque si no caemos en disparates. Y eso es parte de lo que se nos está diciendo cuando en escuelas en Norteamérica, en España, se le dice a un niño de 5 años que puede decidir su sexo. Hay que tener una respuesta para eso también. Y la respuesta al caso individual merece toda la comprensión, pero al efecto social que se está haciendo en esto no tiene que tener contemplaciones. Al Monseñor Munilla en España, quizás alguno lo conoce, lo ha oído, tiene ahorita una organización que se ha creado para acusarlo y llevarlo a la cárcel. Hay otro sacerdote que ha estado bajo un proceso durante 5 años por decir simplemente que la extrema izquierda musulmana es un problema para España. Entonces, no debemos caer en el buenismo de pensar que todo lo que está ocurriendo se está haciendo con buena fe. Y a veces creo que muchos del progresismo dentro de la misma iglesia está pensando que todo está ocurriendo de buenas maneras. No se está contando la enorme inversión que se está haciendo para destruir esto y para destruir también la familia. Entonces, es importante que esto no se pierda del plano.
Primero sería conveniente que aprendamos a hacer las interpretaciones un poco más tradicionales de la Biblia, más en consonancia con los santos padres, con los elementos de valoración que se han hecho siempre, y más adelante, en función a lo que haya aprendido cada uno, a hacer cosas nuevas. Porque, cónchale, para hacer cosas nuevas deberíamos tener más o menos la formación que tuvo San Bernardino de Sahagún. Pero si vamos con muy poca formación y empezamos a decir, vamos a dar apertura a ver la Biblia con idea feminista, con idea latinoamericana, con idea social, no lo vamos a poder hacer porque no vamos a saberlo hacer. Bueno, Gracias. Miguel, mire, primero yo diría, usted dice, la iglesia viene siendo atacada desde hace 300 años. Yo me extendería un poquito más. La iglesia viene siendo atacada desde el Jesús. origen, ¿no? Claro, Jesús murió en la cruz, ¿no? Los ataques más grandes que tiene la iglesia son de adentro, no de afuera. Somos nosotros. El problema más grande que tiene la iglesia somos nosotros. Yo no le tengo miedo a los de afuera, porque si nosotros en 2000 años no hemos logrado derribarla, no creo que nadie de afuera la pueda derribar, porque el problema más grande somos nosotros. Lo que usted dice tiene mucho de cierto. Claro, tenemos que formarnos, estudiar. Yo soy un gran seguidor de San Agustín de Hipona. Sin embargo, no tengo dudas en decir que San Agustín de Hipona hoy día no hubiera pasado un examen de exégesis. Como hermeneuta, como hermeneuta, Agustín de Hipona es magnífico. Pero bueno, hay que leer las cartas de Jerónimo a Agustín, las cosas que Jerónimo le dijo a Agustín, terrible. Entonces, yo creo que el tema es, como dice muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica, ser fiel a la gran tradición. El tema es que el Catecismo no aclara cuál es la gran tradición. Lo mismo que cuando hablamos de magisterio. Muchas veces nosotros hablamos de magisterio. ¿Qué es el magisterio? No está, nadie dice qué es el magisterio. ¿Qué es el magisterio? Porque ¿cuántos documentos hay de los papas que dicen nuestro ilustre predecesor dijo tal cosa, pero nos disponemos tal otra? Hay que estudiar la historia de la iglesia, como usted dice, y esto está lleno. Entonces, yo creo que nosotros debemos ser habitantes del siglo que nos toca vivir, lo cual ¿Qué hora es? no significa coincidir con todas las novedades. Pero mire, estamos creo que en horario, perdonen, pero otro día yo estoy dispuesto, si quieren, organizamos un encuentro y hablamos de esto. Aquí en Argentina hay un grupo de católicos bastante conservadores y con mucho poder económico. Tanto poder económico que tienen incluso hospitales propios. En los hospitales propios van a ver al capellán de sotana, roquete y estola distribuyendo la unción, todo como se hacía 50, 60 años atrás. Y me parece estupendo. Eso sí, tienen los mejores y más nuevos métodos de medicina. O sea, a la hora de hablar de teología, no quieren saber nada del Vaticano II, no quieren saber nada con autores del año 60 para acá. Pero a la hora de curar su santa salud, ahí van a lo último, de lo último, de lo último. Y es un hospital exclusivo, por supuesto. Si uno no tiene dinero, ahí no puede entrar. Somos todos hermanos en Cristo, pero ahí hay que pagar. Entonces digo, estas incoherencias que tenemos nosotros es lo que tenemos que sincerarnos. Y yo creo que usted, porque ya lo voy conociendo, usted es una persona muy instruida, una persona de una fe muy profunda, y lo respeto y lo admiro, y qué bueno que tengamos gente así entre nosotros, pero este es el gran desafío, hablar al mundo de hoy con las palabras del mundo de hoy. Jesucristo no sabemos en qué lengua hablaba, posiblemente hablaba mayormente en Galileo, que sería un dialecto del norte de lo que hoy llamamos Palestina e Israel. Sin embargo, los evangelios fueron escritos en griego. ¿Por qué? Porque era la lengua franca del momento. Y
cuando el gran Jerónimo traduce, con las pobres herramientas que tenía, traduce la Biblia al latín, no usa el latín clásico, usa el latín vulgar, por eso la llamamos la Vulgata. Y ese fue justamente el gran problema que tuvo mi querido Agustín para llegar a ser católico. Acercarse a unos textos bíblicos que les parecían rudos, porque no estaban escritos en el latín que él hablaba. ¿Ven? El mismo Agustín tuvo la dificultad de hacer camino hasta que el Señor le tocó el corazón, no la cabeza, el corazón. Entonces, esto es lo que creo que nosotros tenemos que hacer. Claro, vivimos en un mundo muy complejo, vivimos en un mundo totalmente atomizado, y esto es lo que nos toca a nosotros, pero la gracia de Dios sigue actuando. Entonces, me parece muy bien que Miguel insista, porque ya lo hizo la vez pasada, que insista en la necesidad del estudio, y estoy de acuerdo, que insista en la conveniencia de conocer la historia de la Iglesia. ¿Quién más que yo lo va a recomendar? Yo, en mi época de estudiante, me leí toda la historia de los papas de von Pastor, 22 tomos en la hora de la siesta. Mientras otros dormían la siesta, yo me leía eso. Es muy importante leer la historia de la Iglesia, pero justamente para tomar conciencia de que la Iglesia avanza al ritmo de los tiempos. No se queda atrás, no se queda atrás. Rescatemos, y en esto les recomiendo, fíjense en el Nuevo Catecismo lo que se dice de la tradición. Debemos ser fieles a la gran tradición, pero hay tradiciones, lo dice el Catecismo, hay tradiciones que deben ser reformadas o incluso abandonadas. Cuando aquí en Argentina se empezó a permitir recibir la comunión en la mano, muchos no querían saber nada con eso. Y yo, cuando me encontraba una comunidad dividida por ese tema, les solía decir esto: los más modernos sigan comulgando directamente en la boca. Los que somos más tradicionalistas comulgamos en la mano, como se comulgaba hasta el siglo XI en casi todas las comunidades eclesiales. O sea, a veces lo que parece moderno no es moderno. Por eso me parece estupendo lo que propone Miguel. Estudiemos la historia de la Iglesia, porque la liturgia actual, por ejemplo, está basada en la misa de San Agustín. Nosotros estamos celebrando la Eucaristía como la celebraba Agustín, con una diferencia. A ver, tome nota el señor obispo. Cuando Agustín predicaba 2 horas más o menos, porque no hacía homilías, hacía sermones. ¿Y saben cuál era la gran preocupación de Agustín? Hacer entrar bancos a los templos de África, en donde toda la liturgia se hacía de pie, porque en el medio de la homilía comúnmente se le desmayaban 2 o 3. Entonces, eso es interesante, leer los sermones de Agustín, porque ahí aparece eso. Entonces digo, no tengamos miedo a lo nuevo. Eso sí, siempre examinemos y pidamos la gracia al Espíritu Santo que nos haga discernir. Y si nos equivocamos, confiemos en Dios, que escribe derecho en renglones torcidos. Espero haberlos ayudado. No he enseñado nada, porque yo no enseño. Comparto mis humildes herramientas, mi pobre experiencia de vida. Y les agradezco que me hayan invitado, porque sé que ahora tengo hermanos de carne y hueso, que ya eran hermanos míos, pero no les conocía la cara, y ahora por lo menos les he conocido la cara, les he escuchado a algunos, hemos podido interactuar. Realmente para mí es una gracia muy grande. Gracias y tengan paciencia y humildad.
Gerardo, muchísimas gracias por tu presencia, por tu acompañamiento y por compartir tu experiencia de vida con nosotros y nosotras aquí en la diócesis de Petare. Monseñor te va a decir dos bobaditas para agradecerte también y para intervenir al final. Él siempre habla dos bobaditas. Bueno, no iba a decir nada, pero tengo que decir siempre dos bobaditas. Ahí la digo, voy a decir tres, pues, tres bobaditas. La Ah, primera es que, bueno, a mí no me gusta ser mucho seguidor de San Agustín, ¿no? Sino yo soy seguidor más del Papa Francisco. La homilía son 8 minutos, un pensamiento, un sentimiento y una acción, ¿no? Si no, todo el mundo se desmaya y se aburre del Evangelio. Y yo creo que el Evangelio tiene que entrar en la gente por atracción. Y la gente lo que tiene que ver es la pasión con que nosotros transmitimos el Evangelio y que estamos centrados en la persona de Jesús. Si no, o sea, lo demás como que son bobaditas, ¿no? Entonces, el sínodo de la sinodalidad dice, pues, todos discípulos, todos misioneros. Y creo que eso es un gran llamado y creo que es el tema que has tratado de desarrollar en estos días, ¿no? Todos discípulos, todos misioneros. Cuando hacemos lección divina, estudio del Evangelio, lectura de la palabra, ahí somos discípulos, no somos maestros. Y al mismo tiempo somos discípulos y en ese mismo tiempo estamos enseñando en nuestra condición de discípulos a ser misioneros. Entonces creo que eso es bien interesante, ¿no? O sea, que no tenemos que sentirnos los mejores teólogos, los mejores formadores, porque creo que en una diócesis como la nuestra, donde más del 90% son gente de barrios en situación de pobreza, todos los pobres tienen derecho al Evangelio. A los pobres se les anuncia el Evangelio, es lo que dice Jesús. Y la otra cosa la tercera bobadita, es creo que el texto del Evangelio de hoy. El texto del Evangelio de hoy, Jesús mira sobre Jerusalén y llora. O sea, la realidad impacta a Jesús. ¿No? Y creo que la realidad impacta a Jesús por dos cosas, porque el deseo de Jesús y de su reino es que la gente viva según la paz, o sea, no apreciaron y valoraron la paz y no vieron la visita de Dios en medio de su pueblo. Entonces creo que esos valores de la paz que deben de ser muy profundos en el corazón del ser humano y que la paz cristiana no es como el mundo le da, sino Jesús quiere otra cosa, pero la visita de Dios en medio de su pueblo yo creo que es lo que la animación bíblica de la pastoral nos tiene que llevar a ese encuentro con la persona de Jesús, a ser siempre discípulos y siempre misioneros y a contagiar con nuestra vida el Evangelio y el reino. Agradecido, Gerardo, por tu tiempo. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros, porque al final lo que te has puesto es como discípulo, ¿no? Y también como misionero. Y creo que eso también es muy inspirador para nosotros y creo que es el camino que estamos llamados a seguir. Es ir de la vida al evangelio y del evangelio a la vida. Dios te cuide y te bendiga. Ya dije dos bobaditas, Juancho. muchas gracias. Gracias a todos por la paciencia y haber estado también aquí acompañando. Gerardo, un abrazo. Gracias, feliz noche. Gracias, lo mismo, Gladys. Feliz noche. Gracias. Gerardo, Feliz noche. ya John Freddy se comunicará contigo. Buenas noches, saludos a todos. Gracias, Miguel. Saludos, Gerardo. Bendiciones. Gracias, gracias. Adelante, adelante, adelante. Perdí el volumen otra vez.